En otros vídeos del canal ya hemos visto la inflación, el proceso de subida de precios de los bienes y servicios que causa que la moneda pierda valor. Lo normal es que la tasa de inflación se mantenga reducida en la mayoría de los países del mundo, pero esto no ha sido siempre así. La hiperinflación ha llegado a aparecer en muchas ocasiones. Se considera que una inflación se transforma en hiperinflación cuando los precios aumentan un 50% en un solo mes. En este vídeo vamos a repasar brevemente las 10 hiperinflaciones más altas de la historia. En el puesto número 10 tenemos a Turkmenistán. Entre enero de 1992 y noviembre de 1993, su moneda, el manat, perdió la mayoría de su valor. El pico mensual de inflación fue del 429% y los precios se doblaban cada 12,7 días. Esta hiperinflación ocurrió después de la caída de la Unión Soviética y la independencia de las repúblicas que la integraban. Turkmenistán tenía empresas públicas que suministraban gas natural a sus vecinos, pero estos, debido a la crisis provocada por la transición y la inestabilidad política, impagaron sus deudas como receptores de los recursos que Turkmenistán les estaba entregando. Esto hizo que el negocio no diese beneficios y agravó el déficit público, que el gobierno financió emitiendo nueva moneda. En el puesto número 9 está Armenia, con cifras muy parecidas a las anteriores, un máximo mensual del 438% de inflación en todo el periodo comprendido entre octubre de 1993 y noviembre de 1994, lo que significaba doblar precios cada 12,5 días. Esta vez la hiperinflación impactó sobre el drama armenio y el rublo ruso. Algunos de los antiguos miembros de la URSS trataron de mantener el rublo como moneda común, pero el intento fracasó en 1993, forzando una reforma monetaria. Sin embargo, esta tampoco funcionó, porque las nuevas monedas creadas se fijaron con respecto al rublo. El puesto 8 corresponde a la ciudad libre de Danzig, en la que el marco alemán provocó una inflación máxima mensual del 2.440%, con los precios duplicándose cada 6,5 días, entre agosto de 1922 y octubre de 1923. Danzig se convirtió en ciudad pseudo-independiente en 1920, en aplicación del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Limitaba con Polonia y con un pequeño territorio alemán. Puesto que la moneda que circulaba era el marco alemán y, como veremos después, este país sufrió una hiperinflación en el mismo periodo, Danzig también se vio afectada. Cuando lleguemos a Alemania veremos más en detalle lo que sucedió. China es el país que ocupa el puesto 7. Entre octubre de 1947 y mayo de 1949, la máxima inflación en un solo mes llegó al 5.070%. Los precios se doblaban cada 5,3 días. Lo que sucedió fue que el gobierno chino se dedicó a imprimir grandes cantidades de dinero ya desde la década anterior, también para hacer frente a los gastos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la guerra, el volumen de impresión era tan elevado que los billetes se imprimían en Inglaterra y se transportaban hasta China. Al terminar el conflicto, el país vivió su propia guerra civil, donde se llegó a esta hiperinflación. Finalmente terminó cuando los comunistas tomaron el poder y establecieron el yuan renminbi. El siguiente país en el sexto puesto es Grecia y su moneda, el dracma. Entre mayo de 1941 y diciembre de 1945, la inflación en el país llegó a ser del 13.800% mensual, lo que implicaba que los precios se doblasen cada 4,3 días. La hiperinflación comenzó a raíz de la ocupación del país por parte de las fuerzas del Eje, Alemania e Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Los ciudadanos temieron que se produjese escasez y acapararon sus mercancías. Puesto que los ejércitos de ocupación necesitaban provisiones, se dedicaron a imprimir dracmas para importar estas, teniendo en cuenta además la dificultad de comercio que suponía el bloqueo naval. Al final, la situación se volvió insostenible. Y en el puesto número 5 está Alemania, la República de Weimar, que comparte fecha de inicio con Danzig en agosto de 1922. Sin embargo, en Alemania duró algunos meses más, hasta diciembre de 1923. Esto provocó que tuviesen un pico mensual mucho mayor al visto anteriormente. Para los alemanes fue del 29.500%, es decir, los precios se duplicaban cada 3,7 días. El origen de todo fue que las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial impusieron a Alemania el pago de grandes costes en concepto de indemnización. Además, el país tenía que restaurar todos los daños sufridos dentro de sus propias fronteras. Sin ningún recurso del que pudiesen echar mano, era imposible para Alemania hacer frente a sus deudas. Así que lo que hizo fue imprimir dinero. Esto provocó que los precios dentro de la nación y también en Danzig se disparasen.
Son famosas las fotos que muestran a niños jugando con fajos de billetes o a mujeres encendiendo el fuego de la cocina con ellos, porque no valían nada. El cuarto puesto es para la República Srpska, que es una de las dos entidades que forman Bosnia y Herzegovina. Entre abril de 1992 y junio de 1994, su inflación mensual alcanzó el máximo de 297 millones%, con los precios en dinares, su moneda, duplicándose cada 1,4 días. Su historia se entiende mejor con la del país que ocupa el tercer puesto en la lista, que no es otro que Yugoslavia. También en el mismo periodo y también con el dinar, su inflación máxima mensual llegó a 313 millones%. Los precios también se duplicaban cada 1,4 días. La desintegración de esta federación, su transición de un sistema económico a otro, las tensiones étnicas, la guerra civil y el boicot internacional provocaron que las autoridades monetarias tuviesen que imprimir moneda para sufragar sus gastos. La plata en esta clasificación es para Zimbabue, cuyo dólar se devaluó entre marzo de 2007 y noviembre de 2008, alcanzando una tasa de inflación mensual de hasta 79.600 millones%. Los precios se doblaban casi cada día, pues tardaban 24,7 horas en hacerlo. Es el único país en el top 10 cuya hiperinflación ha ocurrido en el siglo XXI. El origen de esta enorme crisis es la confiscación de tierras de cultivo en manos de población blanca por parte del gobierno, para entregárselas a población negra. El problema era que estos negros no conocían técnicas de cultivo, con lo que la producción de las granjas se hundió. Con un país en crisis, una inversión extranjera saliendo de Zimbabue y una recaudación con la que no podían pagar las deudas contraídas con el FMI, el gobierno decidió darle a la maquinita de imprimir. Es famoso el billete de 100 billones de dólares. Pone trillion, pero el trillion anglosajón equivale a un billón hispano, 14 ceros. Esta, de hecho, es una consecuencia de la hiperinflación, que las monedas cada vez tienen más ceros. Y finalmente, el oro de la clasificación va a parar a Hungría. Entre agosto de 1945 y julio de 1946, el pengo húngaro se devaluó brutalmente, con la máxima tasa de inflación mensual registrando un aumento de 41.900 billones%. Es decir, los precios de las mercancías se iban duplicando cada 15 horas. La destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial fue la primera culpable de este episodio, seguida de la política inflacionista del gobierno, consistente en crear nuevo dinero de la nada sin que tuviese ningún respaldo. De manera similar a Alemania, Hungría también tuvo que pagar indemnizaciones, puesto que era aliada del Eje. Finalmente, esto acabó de manera drástica, pues el gobierno se puso las pilas e introdujo el florín, una nueva moneda respaldada en oro y en divisas extranjeras, lo que ató las manos a las autoridades monetarias y previno que los precios continuasen en ascenso. Y como vemos, la actual hiperinflación venezolana no entra en el ranking. Con los datos de 2019 estaría en el puesto 23 de las mayores hiperinflaciones de la historia. La máxima inflación mensual hasta ahora ha sido del 233%. Los precios se duplicaban cada 17,3 días.